A todos, ya de vuelta desde Toledo hacia Lugo y bueno, hacía 25 años que no iba a Toledo. Mi idea, una de ellas era ir a ver el Alcázar. Hace 25 años había estado allí con mi hijo, que de aquellas era muy pequeñito, tenía 3 o 4 años, que supongo que ya no sabrá, ya no se acordará nada, obviamente. Pero yo sí me acuerdo del Alcázar de Toledo. De ahí mi pregunta de ¿memoria histórica o memoria oculta? Porque yo había estado en el Alcázar de Toledo y cuando había estado hace unos 25 años había visto el Alcázar donde había ocurrido ese episodio de la guerra civil, donde había ocurrido ese episodio donde había una zona en el Alcázar donde se escuchaban mensajes que se habían interceptado en ese momento, cómo se oían los bombardeos, cómo se oía una serie de cosas y conversaciones que se habían tenido y demás. Bien, había visitado pues la enfermería, había visitado bueno pues lo que era el Alcázar, lo que había ocurrido durante la guerra civil. Bien, llego ahora en el año 2025 y me encuentro con que toda esa historia no es que sea memoria histórica, es memoria oculta. No está nada de esto del Alcázar de Toledo. Es más, del Alcázar de Toledo solo se ve el Alcázar de Toledo por fuera. Por dentro lo que se ve es la restauración de 2010, donde se convierte en el Museo del Ejército. Y no se ve absolutamente nada de una época, de un momento de nuestra historia, un momento de la historia importante para conocer, porque de la historia es de donde se aprende. Y no entiendo que quieras ocultar algo. ¿Por qué? ¿Qué quieres ocultar? No lo entiendo. Yo de la memoria histórica, ocultar nuestro pasado, me parece me parece horroroso, ¿vale? Si el pasado es malo, pues hay que conocerlo. ¿Para qué? Para no repetirlo. La historia hay que conocerla para no repetirla, no hay que ocultarla. Bien, pues paseando por todo ese museo del Ejército, paseando y viendo todas esas cosillas que he compartido con vosotros, me encuentro en el ascensor, porque todo subida, bajadas, todo súper mal organizado, todo horrible. Me encuentro con un matrimonio que me dice, oye, mira, ¿sabéis cómo se va a la zona del Alcázar antiguo donde se ve todo lo de la guerra? Y yo dije, no, es que esa zona ha quedado oculta. Le he preguntado a uno de los guardias de seguridad y me ha dicho que no, que esa zona ya no se ve. De hecho, la persona a la que se lo preguntamos dijo, yo de niño sí había visto eso, pero ahora ya no se ve. Vale, me parece un tanto absurdo. ¿Y sabes qué dijo ese matrimonio? Dijeron, es que nosotros habíamos estado aquí hace 20 años y queríamos enseñárselo a nuestros hijos, pero como algo de la historia, no para ensalzar a Franco, ni mucho menos, sino para que conocieran esa parte de la historia. Historia que ha quedado eliminada. ¿Por qué? Porque hay alguien que no le interesa, además. Es que es alucinante. ¿Y sabes qué dijo ese matrimonio? Que tenía toda la razón. Lo que me parece absurdo es que nos tiremos 2 horas dentro mirando todo lo que hicimos los españoles en América, diciendo la heroína de Colombia, la heroína de no sé qué, la primera mujer colombiana del ejército que falleció no sé qué. Pero vamos a ver, que tenemos una historia española que tenemos que conocer, y nos guste o no, está ahí y la tenemos que conocer. Y no por estar en el bando equivocado en el momento de la guerra civil, ya desapareces. No, va a ser que no, ¿vale? Mi abuelo Fernando luchó en Galicia, en Lugo, en la guerra civil. Obviamente los gallegos lucharon en el lado porque les obligaba. A mi abuelo le daba igual ser azul, rojo, amarillo, verde, le daba igual la política y lo demás le daba igual. Él quería trabajar y sacar a su familia adelante como cualquier otro. Llegó la guerra civil y le dijeron, tú guapito, para aquí, tú guapito, tienes que coger y ponerte a luchar contra aquellos, porque lo digo yo, ¿vale? Y lo obligaron a estar ahí. Pero no por ello mi abuelo era malo, era la mejor persona del mundo. ¿Tuvo que luchar ahí? Sí, pero porque lo obligaron, ¿vale? Y como eso, a muchísimos abuelos vuestros que estáis ahí, les obligaron. Que los otros abuelos estuvieran en otro bando, sí, pero muchos de ellos también fueron obligados. Es que, a ver si nos entendemos, pero es historia, en cualquier caso, estés en un bando o en otro bando, eso es la historia. Y la historia
tiene que estar ahí. Lo de memoria histórica, vamos a deshacernos de esto porque no nos gusta cómo está. No, perdona, la memoria no se puede sacar, ¿vale? Hay episodios de mi historia, de mi vida, que no me gustan, pero no por ello voy a decir, vamos a eliminarlo. Y de repente hablo con Dios, le digo, mira, elimíname desde el año 2000 tal a 2000 cual, porque es que no me gusta. No me gusta eso sácamelo de la historia. No, va a ser que no. Yo de esos momentos de mi historia que no me han gustado he aprendido mucho, muchísimo, y sé cómo no repetirlos. Pues creo que los niños, eso de memoria histórica, sí, memoria histórica, debes de conocer el pasado. ¿Para qué? Para no repetir los errores. Los errores cometidos en el pasado, como fue la Guerra Civil Española, ¿vale? Ese error, los niños tienen que conocerla. Tienen que conocer un bando, otro bando, porque lucharon, la dictadura franquista, tienen que conocerla. ¿Para qué? Para que no se repitan muchos de esos acontecimientos. Pero tienen que conocerlos. Si no los conocen, sinceramente, si no los conocen, ¿cómo no los van a repetir? Yo lo veo así. Y me parece demencial. Y estoy súper mosqueada de lo que ha pasado con la visita al Alcázar. Estoy súper mosqueado de que no es que hayan eliminado la memoria por memoria histórica, no, han ocultado la historia. Y me parece demencial. Y se ha abierto en Toledo, que todo el mundo me decía, vas a Toledo, pues tienes que ver el Papa no sé qué, Papadulo, no sé cómo se llama, un parque temático que hay histórico y tal. Ni de coña voy ahí. Vamos, me regalan la entrada y me dan 2.000 euros, 3.000 euros por ir y me regalan la entrada y no voy. ¿Por qué? Porque estoy viendo que es un lugar donde van a contar la historia que quieren contar. Van a hablar de lo que a ellos les interesa hablar. ¿A ellos quiénes son? No lo sé. Son estos que quieren borrar la memoria, que quieren borrar la historia y poner la historia que ellos quieren. Yo voy a ir ahí a que me cuenten milongas desde el punto de vista de ellos y demás, porque obviamente la historia es del que la cuenta, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero existen 3 verdades. Mi verdad, tu verdad y la verdad. Y en la historia existe eso. La historia, tu historia y mi historia. Son 3. Y a lo mejor los 3 tenemos razón, ¿vale? Pero yo lo que no voy a escuchar es la historia que tú quieres, porque tú quieras. ¿Y quién eres tú? No lo sé. Alguien que se ha encargado de cargarse la historia de España. La historia de España es una historia que de verdad merece la pena conocerse. Ahora ya empiezo a dudar, yo, fanática de la historia, empiezo a dudar que todo lo que me han dicho y lo que he leído y demás no es real. Ya no sé lo que es real y no es real. Entonces, para mí la historia empieza cuando tengo uso de razón, en los años 80, 1980. Esa es la historia. Los años 80, 90 teníamos mogollón de libertad, las mujeres y los hombres éramos iguales. Yo vivía sola en la universidad, en un piso en Santiago, iba al banco, tal, todo esto que cuentan de que las mujeres, yo hacía lo que me daba la gana, vivía sola, venían mis amigos a casa y tal, y nunca tuve peligro de nada, nunca me violó nadie, nunca me tal. ¿Que tuve suerte? No, es que de aquellas respetábamos. Nos respetábamos hombres y mujeres. Y un hombre venía a mi casa y me respetaba. Y yo me hacía respetar. Entonces, esa es mi historia. Los años 80, los años 90. Los años, para mí, los mejores años de mi vida en las que gobernó Aznar. Será muy malo para muchos, pero yo fue cuando mejor viví. Todo el mundo de mi alrededor tenía trabajo. Yo tenía mucho trabajo. Yo gané mucho dinero. Yo hice muchísimo dinero en esa época y no robando ni haciendo nada, trabajando duramente. Y me podía permitir de vacaciones y tenía mi casa y saqué a mi hijo adelante y mi marido tenía trabajo, yo tenía trabajo, mi marido... Todo funcionaba perfectamente. Esa es mi historia. La calle para atrás, obviamente, no existe. No existe. Sí existe la historia de la Guerra Civil, la que me contó mi abuelo, y a mí mi abuelo no me miente. Entonces, la historia, pues es esa. La época de Franco, la que me cuenta mi padre, que mi padre ha sido un revolucionario en la época de Franco. Mi padre pasó más tiempo en prisión que fuera de prisión durante la época de Franco. Pero mi padre es lo que dice. Tú ibas con las normas y no había ningún problema. Ibas contra las normas y sí que había problemas. Obviamente era una época muy dura para, por ejemplo, los homosexuales, ¿vale? A mí no me gustaría
vivir esa época siendo homosexual, obviamente, porque estaban súper reprimidos. ¿Un avance muy grande? Pues sí. ¿Que hay que acusar esa zona de que esa época porque era muy mala? Pues sí. Yo que tengo en mi entorno familiar personas homosexuales, pues doy gracias a Dios porque vivan en esta época y no en la época de Franco. Pero también mi padre es lo que dice. Mi padre vivió en la época de Franco y dice, aquí todo el mundo ganaba dinero si trabajabas, obviamente. Si trabajabas, no pagábamos impuestos, podías tener un piso, podía trabajar el hombre y la mujer. Mi padre y mi madre han trabajado desde siempre, desde que yo era pequeña. Los dos trabajaban en el hospital de Lugo. Los dos, mi padre y mi madre. Mis padres trabajaban, nos podíamos permitir de vacaciones, nos podíamos permitir tener una casa y vivíamos todos súper bien. Y no por dinero que venía de atrás, no, lo que hacían ellos. A día de hoy no. Pues bien, mi padre, ¿qué me dice? Por lo que os decía yo, en la época de Franco cuando él era joven, pues sí, mi abuela lo tiene sacado 100.000 veces del calabozo. ¿Por qué? Pues porque iba contra las normas. En Semana Santa le daba por hacer guateques en su casa, años 60. Los guateques de Lugo se hacían en casa de mi padre, que venía los grises, como le llamaban ellos, y todos a comisaría, porque era Semana Santa y no se podía hacer cosas. Pues sí que había represión, claro que la había, pero esa es la historia, y la historia que mi hijo conoce, porque se la ha contado mi padre, que obviamente no podía seguir contracorriente. Yo no estoy defendiendo a nadie, ya os digo, prefiero vivir como vivo hoy, ¿vale? Donde hay una serie de libertades, bueno, cada vez más mermadas. Las libertades de verdad fueron en los años 80 y 90. Y la primera década del 2000, ¿vale? A partir del 2010, libertades cada vez menos. Cada vez tenemos menos libertades. Tenemos mucha libertad, ya os digo, en plan, pues, por ejemplo, las parejas homosexuales tienen mucha más libertad, pero después en otras cosas no. Hoy en día, en Internet no puedes salir con las tetas al aire. En el 2016 sí se podía salir. Ya se nos ha privado de libertades. Hay cosas que nos están privando de libertades. Pero lo que os digo, yo la historia que conozco, la historia que me contaba mi abuelo y a mi hijo le contó, ¿no? Cómo era cuando vivió la Guerra Civil Española, cómo vivieron la época de posguerra. Todo eso yo lo sé de mano de mi abuelo y es la historia que yo conozco. La que me contáis de lo que pasó en los Reyes Católicos, lo que pasó tal, ya me empiezo a creer que nada es verdad. ¿Por qué? Porque ni tú ni nadie vivió. Entonces, si está pasando como está pasando ahora con la época de Franco, con toda esta época, que todo se oculta, todo se tal, pues no me voy a creer nada. Entonces, creo que no estamos hablando de memoria histórica, estamos hablando de historia oculta. Y me parece demencial que nuestros hijos no conozcan esa parte de la historia, que no deja de ser la historia de sus abuelos y bisabuelos, y creo que deberían de conocerla. Pero bueno, si vosotros decidís pues cerrar todo lo que tenga que ver con ese periodo de la década de los 30, 40, 50, 60 y 70 en España, pues la cerráis y ya está. Mientras vivamos los que tengamos como yo casi 60 años, 56 años que tengo, pues yo se lo podré contar. Yo le podré contar a mi hijo para que le pueda contar a sus nietos. Y mi padre todavía vive. Mi abuelo vivía cuando mi hijo nació y cuando mi hijo tenía 14, 15 años. Mi abuelo murió hace muy poquito, que murió con 90 y pico años. Y sí le contó, pues porque a mí me interesó que mi hijo se enterara de esa época. Que cuando mi hijo muera, cuando mi hijo tenga un hijo, que posiblemente cuando él muera, que su hijo no conozca toda esa parte de la historia porque se la estáis ocultando y que yo no se la pueda contar porque a lo mejor yo ya también he fallecido y no se la he podido contar a mi nieto, pues puede ser. Pero es que me parece demencial, sinceramente, me parece demencial lo que estáis haciendo. Me parece súper demencial. Y de verdad, me he llevado una decepción con el Alcázar de Toledo, que vamos, ni de coña. Y los que vayáis a Toledo y queráis ver al Alcázar, lo podéis ver porque merece la pena ver el Museo del Ejército. La verdad que merece mucho la pena. Si esperáis ver el Alcázar porque lo visteis hace 20 años, ya os digo que no está, que lo han ocultado todo. Y si queréis ir a ese parque de atracciones que han montado en Toledo, no sé, id. Pero os van a contar la historia que aún no se les ha ocurrido. ¿Vale? La historia de verdad de España, porque decían, no, es que te cuentan la historia de España. ¿Qué historia? La que quieren contarte, ¿vale? Pero no la verdad de la historia, porque la verdad de la historia lo oculta, ¿vale? Solo quería deciros eso. Bueno, pues me voy para Lugo, que de verdad allí se está muy bien y sinceramente allí tenemos la historia de los romanos,
que vamos, ahora ya empiezo a pensar que a ver qué os cuento. Pero sí, os la voy a contar, la que yo conozco, porque por lo menos que quede para la posteridad un vídeo contándoos la historia de Lugo en el 2025. Así en el 2050 y pico, pues a lo mejor ese vídeo está por ahí y os cuento la realidad de lo que está ocurriendo en Lugo. Sinceramente, una ciudad súper guay y a la que os animo a ir. Un besito muy grande y gracias por escucharme.